Soñando despierto. Capítulo 2. El soldado. Sacando mi voz. Era una época similar a la del Imperio Romano. Estaba por dar un discurso mañanero a un ejército completamente desmotivado. Un ejército de soldados que ya no querían pelear. Me acuerdo de sus armaduras, sus lanzas, sus cascos y sus miradas perdidas en el suelo. Era muy evidente que sentían no tener salida. No estábamos en guerra, pero así vivían su día a día. Y esto ya no tenía sentido. Tenían que respetar las reglas y las órdenes a rajatabla, sin cuestionamientos, sin dudas, sin vueltas. Ya no daban más. Estaban llegando a sus límites y prácticamente todos estaban igual. Era un día de sol, temprano. Pude ver los rayos de luz atravesando la tierra y el polvo que se levantaba mientras llegaban caminando. Pude sentir su desgano, su desmotivación y su cansancio. Tuve la sensación de que de esa manera el reino estaba a punto de perder su ejército, que en cualquier momento se podían rebelar y que cuando eso pase nadie los iba a poder parar. No solo se iban a ir, sino que lo iban a hacer con mucha bronca, resentimiento, dolor, sin sentido. Las consecuencias podían ser terribles. El reino perdería su seguridad frente a cualquier ataque, que era frágil. Sería muy probable que muchos soldados quieran aprovecharse del resto, robando comida, dinero, ropa, caballos, y en medio del desastre, seguramente matar a todo aquel que se meta en el camino. Yo no era el rey, era un soldado con un poco de voz de mando. Era joven para mi posición, pero me sentía seguro y me veían con proyección. Esa mañana tenía que dar un discurso. Era algo de rutina, de orden general. Mientras caminaba hacia el lugar donde iba a hablar, pude verlo. Pude sentir que ese era el momento. Si no había un cambio serio, se podía disparar la guerra civil. En esa misma plaza, esa misma mañana, lo vi, lo sentí. No había tiempo para poderlo discutir. Sin ejército no hay reino. De hecho, sin reino, el ejército podía convertirse en un infierno. El mismo que estaban viviendo ellos, los soldados y el pueblo. Pude darme cuenta que una vez que eso comience no iba a haber vuelta atrás, ni forma de pararlos. ¿Qué será lo que los frene ahora? Siempre había pensado que el poder del reino se basaba en su ejército y en el poder natural del rey. Pero no, ya no más. Mientras caminaba a dar el discurso mañanero, pude darme cuenta que el poder del reino estaba en la gente, en los soldados, en donde ellos depositen la autoridad. Hasta el momento, la autoridad era el rey y sus mandamientos, y todo se hacía cumplir por el ejército. Pero este estaba cansado por haber sido descuidado. ¿Cómo nos van a cuidar si no los cuidamos? Este sistema no funciona más. Un castigo más y empezaba la revolución. Pude darme cuenta cuán poco los habíamos cuidado y cuán importantes eran. Pude entenderlos. Lo vi, lo sentí. Entendí el momento y entendí mi lugar. Entendí lo que podía llegar a pasar. Lo que podía pasar con ellos si no hacía nada. Y lo que podía pasar conmigo si lo hacía y las reglas desobedecía. Por un lado, la revolución. Y por otro, mi cabeza por traición. ¿Pero traición a quién? ¿Al rey? ¿O el pueblo y lo que siento? Tuve una revelación que hizo emocionar mi corazón. No había vuelta atrás. Ya había tomado la decisión.
Había jurado dar la vida por el reino. Y en ese discurso lo haría. Por mis hermanos, esos soldados y todos los ciudadanos. Mi familia, mi reino. Era una batalla sin armas. Perderla significaría la rebelión y el caos. Ganarla, quizás la paz y mi cabeza. Desde la mente, la decisión era compleja. Pero cuando lo sentía, la simpleza aparecía. Hubo un momento donde me hubiese gustado no haber visto nada. Simplemente hacer mi trabajo y que pase lo que tenga que pasar. O me hubiese gustado haber tenido más tiempo para poder hacer un gran discurso y pensar con claridad. Poder consultar y ver si me lo podían aprobar. El miedo se apoderó de mí. Mi cabeza casi me frena. Pero ya lo había visto y ya lo había sentido. ¿Qué voy a decir? No se me vienen las palabras. No importa, ya lo decidí. Y simplemente lo que sentí es lo que voy a decir. No me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero ya el saludo llamó su atención. Y con solo 2 palabras abrieron su corazón. Queridos hermanos, fue mi expresión. Hoy, por primera vez, vengo a hablarles desde el corazón. Recién tuve una revelación que me llena de emoción. Y en este momento, con estas palabras, me juego la vida por ustedes, por el reino y nuestras familias, como ustedes lo hacen día a día. ¿Fue tan fácil seguir mi emoción? Las palabras salían solas. Era como una linda melodía. Solo seguir lo que sentía, lo que mi corazón en ese momento me decía. Les conté lo que sentí, lo que ese día vi y percibí. Mi descubrir y mis miedos por estar ahí, transmitiendo este mensaje. Que sabía que podían ser mis últimas palabras, que podía ser mi última batalla, pero esta vez sin armas. Me puse en su lugar, los entendí. Pude decirles cómo todo ese sufrir tenía que ver con las cosas del pasado, con las reglas, nuestras creencias. Les di el poder a ellos. Les hablé de la importancia de su rol, de su función, y cómo el reino atrapado en su historia los descuidó. Pero hoy, todo podía cambiar. Hoy, esa historia había llegado a su final. Hoy, el reino los quería cuidar. A ellos, al pueblo, sus familias y sus hijos. Les hablé del honor, del respeto y de su misión. Les di la libertad y los invité a seguir su corazón. Pudimos ver la vida y la misma situación desde otro lugar. Sus caras empezaron a cambiar. A muchos les costaba confiar, era de esperar. Pero pronto entendieron que en ese momento mi vida había puesto en juego. Que seguramente me colgarían, pero que si eso sucedía, a la muerte ya no le temía. Porque toda mi misión, mi sentir y mis promesas al reino, en esas palabras hoy cumplía. Ya no importaba morir, sino irme de este mundo sin mi mensaje transmitir. Lo que sucedió esa mañana será difícil de describir. Nunca había escuchado un silencio tan intenso. Segundos que duraron siglos. Sentí orgullo por haberlo intentado. Al mismo tiempo miedo por quizás haberme equivocado, desbocado.
y por un delirio mi cabeza haber colgado y a mi familia descuidada. En ese momento no pude contener la emoción y una lágrima entre mis párpados se escurrió. Un soldado llorando, ¡qué horror!, dijo algo en mi interior. En el momento en que ésta salió, todo el ejército, los soldados, mis superiores y el pueblo ahí presente se levantó, con pasión, llenos de orgullo y emoción, llenos de respeto y agradecimiento por haber sido escuchados, por sentirse cuidados, respetados y valorados. En ese momento nada y todo habían cambiado. En ese momento ellos habían recuperado su poder y eran ellos los que ahora elegían a quién se lo querían ceder y por qué. La decisión era la misma, pero totalmente distinta. Su cuerpo estaba en el mismo lugar, pero sus corazones rebalsaban de felicidad, igual que yo, rebalsando de emoción. Ya no le temía la muerte, era muy consciente. Más miedo me daba el no ser yo, dejarme guiar por las leyes y reglas escritas en los siglos pasados, descuidarme a mí y a mis hermanos. No sé qué pasará, sé que la muerte algún día ha de llegar. Ya no me importa cuándo, sino cómo, haciendo qué y siendo quién. Sé fiel a tu sentir, escucha tu cuerpo vibrar. Realmente no importa lo que digan los demás, pero en ese sentir y en ese vibrar podrás escuchar cómo las palabras de los demás hacen a tu cuerpo hablar. Nada está afuera, todo está dentro. Tú eres todo y lo eras sobre todo. ¿Cómo te imaginas siendo? ¿Cómo te imaginas siendo? ¿Te das cuenta? Hasta aquí nos limitamos. ¿Cómo vas a tener que imaginar lo que quieres ser? Imaginar es un hermoso y muy poderoso regalo. Por eso, ten cuidado. Todo lo que imagines te será dado. Con ese gran poder, muchas veces no sabemos bien qué hacer. Y cuando imaginamos quién queremos ser, más y más nos alejamos de nuestro ser. Entonces, la palabra vuelve a tener una vez más un poder fundamental. Ya deja de imaginar, de pensar y de escapar. Empieza a sentir, vibrar, dejarte llevar. Y en ese sentir encontrarás tu forma de vivir. Entonces, te pregunto con mucho amor, ¿quién sos? ¿Qué sentís? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace llorar? Y si pudieras elegir, ¿a quién te gustaría ayudar? Esto último es muy importante, no lo vayas a olvidar. Que de alguna u otra forma todos venimos a servir. Como dice tu papá, el servicio del ser. Ahora ve tranquilo y empieza a observar todo lo que va a pasar. Solo se trata de sentir. Y así descubrirás tu forma de vivir. Y así descubrirás quién eres de verdad.